Vamos a empezar. Buenas tardes. Vamos a empezar el estudio de la segunda parte sobre la gracia de Dios y vamos a hacerlo leyendo un texto que está en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 es una parábola conocida por todos nosotros. Es una parábola conocida por todos nosotros y que expresa muy bien dos conceptos, ¿no? No solamente la gracia, sino la misericordia, que es lo que también estamos intentando distinguir, ¿no? La parábola del hijo pródigo, la llamada parábola del hijo pródigo. Dice Lucas 15:11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Y te pedimos que en esta tarde tú puedas bendecirnos a través de estudiarla y de considerar acerca de tu gracia increíble, infinita, hacia cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues el otro día estábamos mencionando que el Nuevo Testamento, nos quedamos más o menos ahí, enseñaba 3 sentidos de la gracia y la influencia que la gracia tenía sobre nosotros. Hablábamos de que primero, la gracia como fuente de perdón. La justificación es gratis, pero nos llega por medio de su gracia, ¿no? Hemos sido, decía Pablo, salvados gratuitamente. Y decíamos que la palabra gracia llevaba esa connotación, ¿no? No solamente de un favor, de algo que se da, sino también algo gratis. Y preguntábamos cuál es la reacción de nuestro corazón al contemplar lo recibido, cómo eran las cosas en nuestra vida y cómo lo son ahora. Y hablábamos de este texto que había escrito Samuel Davis, el presidente de la Universidad de Princeton. Y bueno, ahí hablaba de la profundidad de la gracia de Dios. Luego decíamos, en segundo lugar, que la gracia como motivo del plan de salvación. Decíamos que nuestro perdón no ha sido un accidente, sino un acto deliberado por parte de Dios de tener misericordia de nosotros y ofrecernos en su gracia la salvación. Decíamos Efesios 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un regalo, un don, un favor de Dios. Y hablábamos también de unas palabras que decía Isaac Watt. Y también hablábamos de la gracia como seguridad, cuando nos decía Pedro en su primera carta, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación. Hablábamos de un texto de este escritor, Doddridge, que decía, la gracia primero inscribió mi nombre en el eterno libro de Dios. Fue la gracia la que me llevó al Cordero, quien quitó todos mis pesares. La gracia enseñó a mi alma a orar y a conocer el amor perdonador. Fue la gracia la que me guardó hasta este día y que no me dejará. Creo que debemos de hacer un énfasis cuando hablamos de la gracia fue la que escribió mi nombre, fue la gracia la que me llevó al Cordero.
Yo sé que con esta polémica que hay ahora mucho entre la predestinación, la gracia, si la persona es salvada por Dios o la persona responde, todo esto que hay, ¿no? Creo que nos está impidiendo en algún momento ver algo, y es que lo que él dice, la gracia fue la que me llevó al Cordero. Yo no puedo ir a Dios solo, sino que Él tiene que llevarme, Él tiene que iluminar mi corazón, Él tiene que abrir mi entendimiento, si no es imposible. ¿Por qué? Porque el hombre tiene su entendimiento cegado y por tanto ese plan de salvación un día se conjuga con la gracia de Dios y mi respuesta a Él. Pero haremos mal en simplemente decir que la salvación es una respuesta nuestra. La gracia de Dios también ahí interviene, si no, no podemos venir. Jesús dijo, los que me dio, no he perdido uno. Entonces debemos de saber guardar ahí un equilibrio, pero bueno, no es el tema en sí, en que estamos tratando. La gracia como seguridad, y aquí esto ya es nuevo. Bueno, a quienes estas cosas, lo que hablamos el otro día de la gracia, a quienes estas cosas le produce un relajamiento moral y espiritual, no han entendido el Evangelio. Es decir, a quien la gracia de Dios absoluta le provoca un relajamiento espiritual y moral y dice, no pasa nada con lo que haga, da igual, no ha entendido las cosas. No ha entendido. Yo no voy ahí, yo no voy hasta ese punto, pero habría escritores que le dirían, o nos dirían, si nosotros fuéramos, que dudan si somos salvos. Porque es verdad, la salvación es un regalo de parte de Dios, pero la Biblia habla de que el cristiano tiene que tener un comportamiento también. ¿Por qué? Porque el amor despierta amor a su vez, y el amor que ha sido despertado quiere o desea complacer. Es decir, si Dios me ha amado a mí, ¿qué despierta en mí eso? Amor. Dice, no es que nosotros no lo hemos amado a Él, sino que Él nos amó a nosotros primero. Pero al decir nos amó primero, ¿qué está diciendo Él? ¿Qué viene a continuación? Él nos amó primero. ¿Qué viene a continuación? ¿Qué es lo segundo? Que nosotros le amamos, ¿no? La Biblia nos dice que aquellos que han sido receptores de la gracia deben entregarse a una vida ¿de qué? De buenas obras y de santidad también. Eso no lo podemos quitar de la Biblia, no lo podemos. Y aquí entraríamos también en un debate, ¿qué es el fruto? ¿Qué es practicar el pecado? ¿Qué es vivir el pecado? En fin, aquí entraríamos en un debate sin fin que no es el tema entrar. Pero sí tratar esto, ¿no? ¿Cómo enfrentamos la gracia? Y la gratitud debe impulsar a todo hijo de Dios que ha recibido la gracia a vivir como Él desea. Es decir, cuando yo entiendo la gracia bien, cuando yo entiendo su amor, ¿eso que me provoca? ¿Hacer lo que me dé la gana? No, entonces no he entendido las cosas. No, me provoca amarlo a Él. Es como un matrimonio. La mujer ama a su marido, no sé qué, y él hace lo que le da la gana, o no ha entendido lo que es el amor, o no la quiere de verdad. ¿No? Si la quiere, ¿qué va a hacer? O si lo quiere, ¿qué va a hacer? Pues vivir, ¿no? Para él o para ella. Parker él escribe algo de que diariamente deberíamos de decir nosotros. Él dice como que esta debería ser nuestra oración diaria. Dice, qué gran deudor a la gracia diariamente estoy obligado a ser. Qué gran deudor a la gracia estoy obligado diariamente a ser. Que esa gracia ahora como una cadena ligue mi descarriado corazón a ti, inclinado a vagar, Señor, lo siento, toma mi corazón, tómalo, séllalo desde tu trono celestial. Cuidado, no nos confundamos cuando leamos estas frases en los libros. Leemos los comentarios y leemos esta frase cuando él dice que la gracia ligue mi descarriado corazón a ti. Y podemos pensar que este era un Juan sin miedo. Parker, no. O sea, él no está diciendo esto porque él está intentando justificar que él hace lo que le da la gana en su vida y no, todo lo contrario. O sea, cuando sabemos de la vida de este hombre, todo lo contrario. A eso me refiero. Perdón, déjame ver un segundo.
Así que la pregunta es, ¿sentimos la gracia en nuestro corazón cada día? Es decir, ¿es algo que de verdad lo sentimos, la gracia de Dios hacia nosotros? Pues si la sentimos, esta debe ser nuestra oración diaria. Que la gracia de Dios sea lo que ligue, lo que aguante, lo que agarre mi corazón, que es inclinado, es verdad, otras cosas, pero al final la gracia de Dios es la que tiene que ligar mi corazón al de Dios. Ahora, lo que os prometí el otro día de intentar hacer la diferencia entre la gracia y la misericordia e intentar guardar un equilibrio entre lo que normalmente se dice de la gracia en los dos péndulos, ¿no?, que hablábamos el otro día. Bueno, ahora lo voy a explicar, así que no os preocupéis. Bien. La diferencia entre la gracia y la misericordia. La misericordia confronta la miseria humana, porque eso, la palabra misericordia lleva la idea de una inclinación a la miseria de alguien o de algo. Así que la misericordia, eso ya los hemos estudiado, confronta la miseria humana. La gracia va dirigida hacia la deuda y hacia el demérito humano. Esto lo explicábamos el otro día, ¿no? La gracia no es solamente que yo no puedo hacer nada para merecer, por ejemplo, la salvación, sino que lo que hago, o sea, la gracia no es solamente que yo no tengo mérito alguno para alcanzar la salvación, por ejemplo, sino que lo que hago, lo que acumula es demérito en mí. O sea, cuando yo intento hacer algo para salvarme, pues lo estoy estropeando todavía más. Su gracia atribuye mérito donde no existía antes ninguno. Por eso a veces decimos, bueno, ¿cómo Dios me pudo amar a mí? ¿Cómo me pudo amar a mi Dios? Pues aquí está, a través de su gracia, porque Él te atribuye un mérito donde antes no había ninguno. Donde antes tú no tenías ningún mérito, la gracia lo que hace es atribuirte un mérito para amarte, que es Jesús en ti. Y declara que no existe deuda donde había existido una anteriormente. Por eso, por ejemplo, Jesús dice en la cruz, consumado es, o sea, está todo pagado. O sea, yo debía, o sea, no solamente no podía hacer nada, sino que debía. Y Dios tiene, en la cruz me ve a mí, y ahí ve un mérito en mí a través de su Hijo, y además todo lo que a mí me condenaba, Dios decide que ya no exista. Se ha pagado. Tetelestai, dice Jesús en la cruz, ¿no? La cuenta ha sido pagada totalmente. Bien. Así que dar gracias es dar un regalo, a fin de cuentas. Dar gracias es dar un regalo. No puede haber méritos, no puede haber ganancia, no puede haber, no te lo puedes merecer, no puedes trabajar para eso. No, es un regalo exclusivamente. Y como es un regalo, por eso a veces podemos entender la gracia mal. Mal. Porque tú imagínate que ahora tu mujer viene y te regala, yo qué sé, pues un reloj caro de estos que, imagínate, ¿no?, que no se puede mojar. Y tú tienes un reloj ahí, una máquina suiza que no se puede mojar porque es no sé qué, bueno, imagínate, ¿no? Y ahora te lo regala, no te ha costado nada. Y ahora lo primero que haces es irte a la playa y bañarte con el reloj. No te ha costado nada, pero a la persona que te lo ha regalado, sí. Y si haces eso, ¿estás valorando lo que se te ha regalado? No. Bien. Mostrar gracia es no darle, mostrar misericordia, perdón, es no darle a una persona algo que se merece. Eso es mostrar gracia. No darle a una persona algo que se merece. En la parábola que contamos, ¿no?, del hijo pródigo, el hijo dice, no soy digno. O sea, él cree que no merece eso. Bien. ¿Y qué hace el padre? No darle lo que se merece. Una patada en el trasero y echarlo. ¿Estamos? Ahora, la gracia es darle algo que no se merece. Es decir, en la parábola, el padre le da el vestido, mata al cordero, todo lo bueno, y lo hace una vez más su hijo. O sea, le da algo que no se merece. ¿Cuál es la reacción del hijo mayor? ¿Se enfada? ¿Por qué? Porque él cree que su hermano no lo merece. ¿Quién lo merece? Él. Claro, él lo merece.
su hermano no. Por eso la gracia no la podemos, es lo que decíamos el otro día, no la podemos entender, porque la gracia es un favor de Dios exclusivamente hacia nosotros. El Evangelio es un buen ejemplo para lo que estamos hablando. En Cristo, Dios no solamente no nos castiga por nuestros pecados, eso tiene que ver la misericordia. O sea, nos tenía que castigar, pero no nos castiga. Pero además nos regala una herencia indescriptible. Eso es gracia. Es decir, no nos castiga por nuestros pecados y aún encima nos da algo que no merecemos. Eso es un favor. Eso es gracia, es un regalo de lo que estamos hablando. ¿Cómo? Pues nos hace sus hijos, nos regala su espíritu, nos regala una eternidad con Él, etcétera, etcétera. Todo eso son favores de Dios. Todo eso son regalos de Dios, que no los merecemos ni los mereceremos jamás. Pero Dios nos lo da, porque muestra su gracia hacia nosotros. Él es un Dios de gracia. La gracia, así que no se puede exigir. Yo no puedo exigir la gracia. Depende por completo del carácter bondadoso de quien la da. No, yo no puedo exigir la gracia. Es algo que Dios me da gratuitamente. Por ejemplo, ¿no decimos al evangelizar a una persona que hay que dejar de ser bueno? Cuando evangelizamos a una persona, para que se salve le decimos, mira, tú tienes que dejar de intentar de ser bueno para salvarte. Le decimos eso, ¿no? Porque la persona intenta él mismo por sus obras o ella misma por sus obras salvarte. Y entonces le decimos, no, tienes que dejar de intentar ser bueno, porque la salvación es un regalo, eso se lo decimos, ¿no? Supongo. Bien. Pero, ¿no es esa la razón por la que Jesús murió? Sí. La razón por la que Jesús murió es porque yo no puedo ser bueno y Él es bueno y me salva. ¿Me estoy explicando? ¿Hasta aquí? Bien. Como dice Pablo, si uno llega a ser justo por obedecer a Dios, su muerte sería innecesaria. Es decir, si yo puedo, mediante mis obras o mi trabajo, ganarme la salvación, entonces la salvación ya no es un regalo, sino es un premio. Hasta aquí estamos, ¿no? Bien. Así que tanto para recibir la gracia como para vivirla, necesitamos a Cristo, para las dos cosas. Tanto para recibirla como para vivirla, necesitamos a Cristo en las dos cosas. ¿Qué le dirías a un amigo que no puede venir a Cristo porque se siente que tiene muchos pecados en su vida? O sea, tú estás evangelizando a un amigo y le estás hablando del Señor y le dices que tiene que entregar su vida a Cristo. Y él te dice, no, mira, es que yo tengo muchos pecados en mi vida y por tanto no puedo venir a Cristo. ¿Qué le dirías? Que no hay ninguno que el Señor no pueda perdonar. Que no hay ningún pecado que el Señor no pueda perdonar. Que Dios te cambia. Que Dios te cambia. Que es Dios el que te cambia, sí. O sea, le hacemos énfasis en que Él no tiene que hacer, sino que tiene que recibir la gracia. Ok. No reaccionan muchos diciendo, cuando le decimos esto, ¿me dices que no tengo que hacer nada para ser salvo? ¿Que Él me perdona todo? Y esto es muchas veces un obstáculo para las personas. Cuando te dicen, ¿que no tengo que hacer nada? Entonces, porque un poco como que le parece increíble que tú no tengas que hacer nada, porque lo normal es que nosotros queremos hacer algo, ¿no? Bien. Para ser salvos en su gracia y para vivirla, tenemos que hacer lo mismo, aceptar quiénes somos y apropiarnos de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cuando nosotros vinimos a Cristo, para ser salvos necesitamos en ese momento reconocer quiénes éramos y que necesitábamos a Él y lo que Él hizo por nosotros. Bien, pero hoy día, para vivir con Él y para vivir en la gracia de Dios de una forma práctica, seguimos necesitando lo mismo. Reconocer quiénes somos y reconocer que necesitamos lo que Él ha hecho por nosotros y hace cada día. Y esto es vivir en la gracia. Volver a experimentar el Evangelio. Volver a experimentar el Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas noticias.
Pero las buenas noticias no solamente son para el día que yo vengo a Cristo y soy salvo, sino cada día de mi vida el Evangelio es en lo que yo vivo. Y por tanto vivo en una buena noticia cada día. Así que tanto la justificación como la santificación son por gracia. Las dos cosas son por gracia. Y tienen que ser por gracia. Vamos a hablar un poco también de nuestro deber, pero primero estoy hablando de esto. Gramaticalmente, fíjate qué interesante, el uso frecuente de la voz pasiva, la palabra santificar en el Nuevo Testamento es agiathein, y en el Nuevo Testamento deja claro que la santificación es una obra de Dios, porque prácticamente siempre que se menciona la palabra santificar está en voz pasiva, donde el sujeto, gramaticalmente, ¿estamos o no fuimos ese día a la escuela? Gramaticalmente, el sujeto es el que recibe la acción, no el que la hace. Y es muy interesante porque en el Antiguo Testamento sí aparece en pasiva, os santificaréis. Pero en el Nuevo la norma es seréis santificados. Bien, un paréntesis simplemente. Esto no quiere decir que nosotros no tengamos que hacer nada. No. Pero al fin de cuentas lo que tenemos que hacer es vivir en la gracia de Dios, en la cual al fin de cuentas quien hace la obra en nuestra vida para que nosotros podamos vivir una vida santa es Él, es su Espíritu Santo, es su obra en mí, es su palabra. Y ahora podemos decir, bueno, ¿cómo? Pues a través de guiarme a la obediencia, a la santificación, a muchas cosas, pero sigue siendo una obra de Dios. Porque la ley, lo que me demostró la ley hasta Cristo es que yo no puedo vivir obedeciendo las normas de Dios. Por eso Cristo viene, ¿no? Para Él en Cristo en vosotros. Bien. Luego vamos a mencionar la otra cara de la moneda, porque a lo mejor algunos estáis un poco, Sí, la santificación como obra de Dios no es algo que ocurre sin el permiso de la persona, pero el santificador es Dios. Claro, o sea, bueno, pues como Dios me santifica, yo no hago nada. No, entonces estamos en lo de antes. No he entendido nada. No. Es decir, es verdad, la persona, o sea, lo que Dios hace en mí no ocurre sin mi permiso. Pero el que me santifica es Dios. El que hace la obra a mí es Él. Pablo dice, ¿no? La buena obra que Él empezó en vosotros, la terminará. La terminará. Y luego le dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Veis el equilibrio? Pero le dice, la buena obra que Dios acabó en vosotros la va a terminar. Eso es gracia. Y ahora dice, pero vosotros ¿qué tenéis que hacer? Ocupaos. O sea, hacer, que de eso vamos a hablar. Por eso lo que decíamos, ¿no? De guardar un equilibrio. Así que, ¿qué es lo que tienes que hacer para ser justificado? Y para ser santificado. Pues exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. O sea, rige el mismo principio. Por eso hablábamos el otro día que la gracia no solamente es un concepto donde nosotros un día conocimos al Señor y el Señor tuvo gracia con nosotros, tuvo ese favor de salvarnos, de perdonarnos, etcétera, sino que la gracia es para cada día. Y cada día la gracia, ¿cómo funciona? Con el mismo principio que el primer día. El primer día Cristo abrió, pongamos, ¿no? El primer día Cristo abrió tu corazón. Pero ¿tú qué hiciste? Pues tú aceptaste, ¿no? Dijiste, sí, Señor, sí, soy pecador, quiero que me salve. Tú hiciste algo, pero el Señor fue el que abrió tu corazón, ¿no? Pues lo mismo hoy, el Señor sigue haciendo esa obra de gracia en mi vida, pero no sin mi permiso. ¿Me explico? Avancemos. La justificación es un regalo, la santificación también, y eso es gracia. Por eso, por ejemplo, Pablo habla, ¿no?, de que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo. Si Él hoy nos retirara su gracia un segundo, ¿dónde acabaríamos? Aún tú y yo que somos cristianos, ¿dónde acabaríamos? Por eso la gracia es necesaria cada día al favor de Dios. Podríamos mencionar
cientos de versículos en la Biblia, en todos los sentidos, donde dependemos y nos movemos y somos por su gracia diaria con nosotros. Si esto te lleva a matizar, justificar, promocionar tu pecado, pues no sé qué decir de ti, dice Packer. Y es verdad. O sea, si todo lo que yo he dicho los últimos 10 minutos, lo que me lleva es a decir, bueno, pues ya está. Como el Señor ha hecho la obra de santificación en mí y me voy al cielo, pues ajú. No hemos entendido nada. Un cristiano peca y el domingo piensa que no es digno, ¿no? Por ejemplo, llega el domingo, ha pecado durante la semana y piensa que no es digno porque ha hecho algo durante la semana. ¿Qué decimos con esto? ¿Que antes sí era digno? ¿Sí? Bueno, Señor, es que he hecho tal cosa, no soy digno. ¿Qué estamos queriendo decir? ¿Que antes sí lo éramos? Es que yo quiero que pensemos esto, bien. ¿Mi dignidad depende de cómo me comporto? No depende de cómo me comporto. Ahora, ¿tengo que comportarme bien? Claro que sí, claro. Pero mi dignidad no depende de cómo me comporto. ¿Porque a qué nos lleva esto? Ese domingo he hecho algo que me hace indigno. ¿Y el resto de los domingos sí soy digno? Cuando venimos y tomamos el pan y el vino, por ejemplo, ¿no? ¿Qué estaría ocurriendo ahí si yo estoy pensando eso? Bueno, pues tener una visión de la santidad distorsionada, donde solo los grandes pecados me alejan de Él y me hacen necesitar de su gracia. Y no solo los grandes pecados me alejan de Él. Cada decisión de mi vida me aleja de Él. Cada una me aleja de Él. Porque tú piensas en momentos en que has estado alejado del Señor de una u otra forma, o frío, o llámale como quieras. ¿Ha sido por grandes cosas? En la mayoría de las veces no, ¿verdad? En la mayoría de las veces ni sabes por qué es. Es que estoy mal porque ni yo lo sé. No puedes decir, es que he hecho el miércoles a las 7 de la tarde no sé qué. No lo sabes. Porque muchas veces son las pequeñas cosas. Y solo prestamos atención a los grandes pecados que nosotros clasificamos, que ese es otro tema. Así que solo los grandes pecados me alejan de Él y me hacen necesitar de su gracia. Los pequeños no. Y eso es no entender la gracia. La gracia es que el favor de Dios se manifiesta a mí cada día, sea quien sea, haga lo que haga. Eso es vivir en la gracia. Ahora, decir que la gracia de Dios se manifiesta en mi vida, sea lo que sea y haga lo que haga, por tanto yo voy a hacer, no entiendo las cosas, no las he entendido. Las demandas de la santidad de Dios son mucho más altas que simplemente caer en grandes pecados, ¿no? O sea, ¿cuáles son las demandas de la santidad de Dios? Para mí, cada día, a cada momento. No, bueno, yo no he hecho, porque todos estamos en lo mismo. Cuando tú hablas con una persona que es católica, por ejemplo, y dices, ¿por qué usted va a ir al cielo? Sí, porque yo no he matado a nadie. Yo no he matado a nadie, ¿no? Y ya está, y esa persona cree que como no ha matado a nadie, ese es su estándar. Luego después ha hecho otras cosas, sí, pero eso da igual. No es el mismo, no estaríamos teniendo el mismo concepto. A menudo nuestro problema no es sentirnos indignos después de pecar, sino no vivir consternados por lo que somos. O sea, solo nos sentimos indignos después de que hemos hecho algo. Pero ese no es nuestro problema. Nuestro problema es no vivir consternados por lo que somos. Porque si yo me considero cada día una persona miserable en este sentido, pues voy a necesitar de la misericordia de Dios y de su gracia y pedirla cada día y ser consciente de ella cada día. David Paulinson dijo, el arrepentimiento no es solo la manera en la que comenzamos la vida cristiana, el arrepentimiento es la vida cristiana, dijo él, ¿no?
Y es verdad. Pero nosotros decimos muchas veces, no, bueno, cuando yo me arrepentí allá y conocí al Señor, ¿esa es la última vez que nos hemos arrepentido? Se supone que no, porque el arrepentimiento es la vida cristiana realmente, ¿no? Arrepentirse quiere decir ir en otra dirección, ¿no? De 180 grados, pues todos los días cuando me levanto tengo que ser consciente de eso. Por ejemplo, Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Quiero llamarte la atención a esto. Pablo no dice, yo fui el primero, sino dice, yo soy el primero. No dice, yo fui el primero. Dice, yo soy el primero. Esa es la idea. Para Pablo era una realidad presente y no un recuerdo lejano. Era una realidad presente que es un pecador y por tanto necesita de su gracia cada día, cada segundo. Quiere vivir en la gracia. Lo hemos leído el otro día varios textos. Tenemos que admitir con Pablo que somos mucho peores de lo que pensamos. Somos mucho peores. Lo que pasa es que a veces no somos capaces de ver quiénes somos. Pero alguien dijo, ¿no?, que hay 3 opiniones de nosotros, ¿no? La que nosotros tenemos de nosotros mismos, que esa suele ser la más distorsionada, la que otros tienen de nosotros, que esa suele ser también distorsionada, porque será o buena o mala, dependiendo, y la tercera es la que realmente somos, y esa la sabemos a veces ni nosotros mismos, Dios sí, desde luego. Pero en Cristo y por gracia somos perdonados y aceptados a pesar de cómo somos. O sea, la gracia no se puede entender, esto es como cuando nosotros a veces, y aquí lo hemos discutido en los estudios, ¿no?, cuando hemos dicho, bueno, ¿cómo tiene que vivir un cristiano? Y a veces hemos dicho, bueno, hombre, es que si un cristiano dice que es cristiano y hace tal cosa o aquello, no viene o no sé qué o no sé cuánto, no es cristiano. ¿Y esto es así? Ahora, la Biblia la Biblia a nosotros ¿qué nos dice? Que tiene que haber una exigencia, por supuesto, y eso es lo que predicamos, ¿no? Bien, pero Dios nos perdona a pesar de cómo somos. El hijo pródigo la parábola es una figura de Dios como padre. Y este chaval se va mucho tiempo fuera y desgasta y desperdicia todo. Y es recibido igualmente. Igualmente. Esto es lo que nos da derecho a venir a Dios. No en nuestros méritos de no caer en grandes pecados, ni de nuestros deméritos de sí haber caído en grandes pecados. O sea, lo que me hace acercarme a Dios es su gracia. No mis méritos porque he sido bueno y no he hecho no sé qué. No, es sus méritos, pero tampoco de méritos de sí haber hecho grandes pecados. Bueno, pues Dios, como decía Jesús al principio, ¿no?, Dios puede perdonar cualquier pecado. Bien. Así que la gracia nos trae las buenas noticias del Evangelio. No tenemos que hacer nada para ser salvos. Esta es una cara de la moneda la que estamos viendo. Ahora vamos a ver la otra. Cristo lo tuvo que hacer todo por nosotros. O sea, en cuanto a la salvación, Cristo lo tuvo que hacer todo. Lo que decíamos de un escritor la semana pasada, ¿no?, que decía, yo en lo único que contribuyo en mi salvación son con mis pecados. Y eso es verdad, ¿no? ¿En qué contribuimos nosotros con nuestra salvación? En lo que hemos hecho mal. Porque eso es por lo que Cristo tuvo que morir. Igualmente la gracia nos trae las buenas noticias. No podemos hacer nada para ser santos. Tenemos que vivir, aún depender de la gracia de Dios, en nuestra santificación. Aunque, como dijimos, Él no la hace sin permiso nuestra. Y nosotros tenemos que una parte importante. De esto hay muchos mandamientos en la Biblia. O sea, podríamos ir a cientos de mandamientos donde se nos pide que hagamos cosas. Entender lo que estamos diciendo. Cristo también lo tiene que hacer por nosotros. La vida cristiana se vive por gracia. Estar apoyados en nuestra incapacidad para apoyarnos en la gracia de Dios. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Esta es la forma práctica de vivir la gracia. La gracia no es un concepto etéreo, sino es un concepto donde yo no me apoyo en mi incapacidad, sino que me apoyo en Cristo. Bien. Puede haber una confusión.
alguien puede entender lo que decíamos antes, lo pongo aquí ya más explícitamente. Da igual, Dios lo perdona todo, al final no importa demasiado cómo viva, me arrepiento y Él hace todo por mí. Bien, este argumento no es válido, todo lo contrario. La cosa es tan seria, tan terrible y tan santa que demanda que Dios se hiciera un hombre y muriese por eso. Lo que a ti y a mí no me cuesta nada, a Él le costó mucho. Y ahora aquí vamos al otro aspecto de la gracia, al que este hombre, que se llamaba Dietrich Bonhoeffer, yo os he hablado a veces de él, menciona en un libro que él tiene. Y ahora le vamos a dar el equilibrio a todo lo que hemos dicho. Las dos cosas son, vamos a ver qué son los dos raíles por los que el tren, nuestra vida, tiene que ir. Bien, nosotros estamos agradecidos porque la gracia de Dios es un regalo para nosotros. Nosotros no nos podíamos salvar y es Dios el que nos salva, no por nuestros méritos ni por nada que podamos hacer, Él nos salva. Okay. Ahora, una vez nos salva y yo he conocido la gracia de Dios, ahora ¿cómo tengo que entender yo la gracia de Dios? Aquí es donde entra este hombre Bonhoeffer. Él dice, la gracia barata es el enemigo mortal de la Iglesia. Hay que luchar por enseñar la gracia cara. Este libro lo escribe en la Segunda Guerra Mundial. Este hombre lo metieron preso por defender a los judíos, bueno, un hombre comprometido en todos los sentidos. Así que él dice, la gracia barata es el enemigo mortal de la Iglesia. Y él lo explica por qué. Dice, la gracia barata es la gracia sin precio, que no cuesta nada. O sea, la gracia barata, ¿cuál es? El que dice o la que dice, bueno, como el Señor me salvó por gracia, exactamente, pues esa es la gracia sin precio. Estamos hablando ya del que conoce la gracia y ahora vive. O sea, este libro está escrito para cristianos, no para personas que no conocen al Señor todavía. Dice, la Iglesia encuentra en ella un velo barato para cubrir sus pecados, de los que no se arrepiente y de los que no quiere librarse. Se habla mucho en su libro de que hay cristianos que la gracia la usan como un velo para cubrir cosas de las que no se arrepienten y que tampoco quieren dejar. Entonces, como no las quieren dejar, pues lo que hacen es siempre acudir a la gracia de Dios. Señor, perdóname, tal. Y él dice, eso es un velo barato para cubrir. Dice, la justificación del pecador, aquí, perdón, la segunda palabra tiene que ser sin R. Es la justificación del pecador y no del pecado. La justificación del pecador y no del pecado. O sea, la gracia justifica al pecador, no el pecado. Pero cuando yo vivo la gracia de esta manera, estoy justificando el pecador, pero también el pecado. Puesto que la gracia, dice él de estas personas, ¿no? o de esta idea, puesto que la gracia lo hace todo por sí sola, las cosas pueden quedar como antes. Y él está escribiendo este libro pues la Segunda Guerra Mundial fue ya casi hace 100 años. Bueno, casi no, bueno, por exagerar un poco, ¿no? Pero bueno, hace mucho tiempo. Y él lo dice, ¿no? Imaginaros, hace muchos años ya, y él lo veía, ¿no? Bien, la gracia que lo hace todo por sí sola, así que las cosas pueden quedar como antes. Dice él, provoca que el cristiano viva como el mundo, que se asemeje a él. Eso es lo que provoca la gracia barata, que el cristiano viva como el mundo y que se asemeje a él. El cristianismo así, dice él, no tiene que seguir a Jesucristo, sino consolarse con esa gracia. Es decir, no tiene... Lo que él dice es que si tú entiendes esto, no hace falta que tú sigas a Jesucristo, en el sentido de el llamado que él te pide y me pide, sino pues consolarme con la gracia, consolarme con que no estoy siguiendo a Cristo como tengo que seguirlo, ni estoy viviendo como tengo que vivir, así que me consuelo en la gracia de Dios. Sigue diciendo él, no es el perdón de los pecados lo que nos separa del mundo.
No es el perdón de los pecados lo que nos separa del mundo. Y él habla de que una vez que el Señor nos ha perdonado nuestros pecados, lo que me separa del mundo es mi decisión diaria de apartarme de esas cosas y no asemejarme a eso. Sigue diciendo él, la gracia barata es el perdón sin arrepentimiento. Es decir, la gracia barata es, Señor, perdóname que he hecho esto mal, no sé qué. Eso no es arrepentirse, eso es dolerse, sentirse mal o lo que sea. Arrepentirse, ¿qué es supuestamente? Señor, perdóname, yo voy hacia aquí, estoy haciendo esto, me arrepiento y voy a hacer lo contrario. Eso es arrepentimiento. Es la gracia sin seguimiento de Cristo, y llega a decir él, es la gracia sin la cruz. La gracia sin la cruz. Lo decíamos el otro día de un autor, ¿no?, que nos decía que la gracia, ¿dónde brotó para nosotros? En la cruz. Del costado de Cristo brotó la gracia de Dios para nosotros. Brotó de cada sangre que Jesús derramó por nosotros. Y eso Pedro lo dice, no habéis sido rescatados con oro o plata, sino con algo mucho mejor y mucho más precioso que eso. La sangre, y mucho más valioso, la sangre de Cristo. Dice Bonhoeffer, la gracia cara es el tesoro oculto en el campo por el que el hombre vende todo lo que tiene. Aquel hombre que compra un campo y encuentra ahí y vende todo, ve eso y vende todo lo que tiene para comprar el campo y quedarse con el tesoro ese. Dice, esa es la gracia cara. Es cara porque condena el pecado, es gracia porque justifica al pecador. Aquí él está tratando las dos cosas. La gracia para nosotros, afortunadamente, ¿cuál es? Que Dios nos da ese favor del perdón cada día. Yo vengo al Señor porque me he equivocado, el Señor me perdona. Eso es la gracia. Pero la gracia también es la que condena el pecado, ¿no? Si yo voy al Señor cada día para pedirle perdón por algo que he hecho, sin dolor, sin arrepentimiento, sin el deseo de no hacer eso ya absolutamente más, sin estar repugnándome ni darme asco eso que estoy haciendo, pues estoy viviendo una gracia barata porque no estoy condenando el pecado en mi vida, lo estoy justificando o lo estoy matizando. Dice él, sobre todo es cara porque a Dios le ha costado todo, su gracia, la vida de su Hijo. Y el texto dice, habéis sido adquiridos por gran precio. O sea, la gracia hay que valorarla también. Nosotros ya hoy, yo sé que cuando nos convertimos eso no lo podíamos valorar. Sentimos que el Señor nos llamaba, que pedíamos perdón, que nos arrepentíamos, que teníamos el gozo ese de la salvación. Bien, pero ahora ya sabemos lo que costó. Así que, por eso es cara, porque a él le costó y yo tengo que valorarlo eso en mi vida de alguna forma. Y porque lo que le ha costado caro a Dios no puede ser, dice él, barato para nosotros. No puede ser barato para nosotros. Yo siento que hoy se entiende mucho la gracia como ven a Cristo y ya está, ¿no? Y Él te perdona, Él te ama, Él te va a bendecir, sus promesas, sus cosas, y va a ser todo maravilloso y tal y cual, y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y si llegas a equivocarte, pues no te preocupes, tú vienes, pides perdón y sigues alegre y gozoso y no sé qué. No. Vivir la gracia cuesta. Valorar la gracia de Dios en nuestra vida cuesta. Es lo que Pablo decía, ¿no? Su norma de vida era, no desecho la gracia de Dios. ¿Vivir en la gracia de Dios es fácil? No, no es fácil. ¿A dónde nos llevará el seguimiento de Jesús? Dice él. ¿Qué decisiones y rupturas llevará consigo? Solo Jesucristo, que ordena seguir el camino, sabe el final de ese camino. Y es verdad, ¿no? Si yo pienso en el día de hoy, simplemente en el día de hoy es martes, ¿no? ¿Qué decisión he tenido que tomar hoy para vivir en la gracia de Dios, para respetar la gracia de Dios, para valorar la gracia de Dios en mí? ¿Qué decisión he tenido que tomar en esta última semana, en este último mes, desde que empezó el año? ¿Qué sacrificios he hecho? ¿Cuánto he valorado la gracia de Dios en mí? ¿Cuántas veces le he dicho, Señor,
que yo pueda vivir en la gracia de Dios te ha costado todo, Señor, así que yo renuncio a esto, se acabó. Eso es vivir en la gracia de Dios, eso es valorar la gracia de Dios, ¿no? Por eso Pablo dice, por ejemplo, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿veis? O sea, la gracia de Dios yo la recibo, es un regalo, un don, un favor, toma. Pero ahora me dice, con este regalo que yo te he dado, haz algo bueno con él. Es lo que decíamos antes, te regala a tu mujer un reloj y vas y lo rompes el primer día. Pues no estás valorando las cosas. El seguimiento es alegría. Hay una frase triste en el Antiguo Testamento, para mí por lo menos es triste, cuando el pueblo de Israel, para hablar del servicio a Dios y de vivir como tenían que vivir y todo eso, dicen, qué fastidio nos es esto. Qué fastidio. La pregunta es, ¿para nosotros seguir al Señor es alegría o es un fastidio? Yo no hablo de que lo que te cueste o lo que me cueste, porque sí cuesta, ¿no?, renunciar a cosas. Pero cuando renuncias a cosas, ¿cómo te sientes? Y cuando no renuncias, mal. Eso es, el seguimiento es alegría. Porque yo estoy renunciando a algo y no me siento un amargado, no me siento uy, que me estoy perdiendo. No, siento que el que se está perdiendo es el otro. Y para terminar, de Bonhoeffer dice, que Dios nos conceda su gracia y alegría en medio, esto me encantó esta frase, que Dios nos conceda su gracia y alegría en medio de la seriedad del seguimiento. El sí al pecador en todo, no al pecado. El sí al pecador en todo, no al pecado. Bien, ¿cómo respondemos entonces nosotros a la gracia recibida? Si guardamos un equilibrio, ¿no?, con las dos cosas que hemos visto. Bien, diríamos, bajo la gracia, la obediencia se convierte en un privilegio gozoso y no en un deber legal. Como yo he recibido la gracia y puedo valorar todo lo que hemos hablado en media hora al principio, ahora esto es un privilegio para mí vivir en la gracia, no es una carga. Aunque una cosa es que me cueste y otra cosa es que sea una carga para mí. Costar siempre nos va a costar, pero no debe ser una carga. ¿Entendemos la diferencia? La gracia nos motiva al amor, no al miedo. La gracia nos tiene que motivar al amor siempre, no al miedo. O sea, yo me puedo equivocar, yo puedo acudir a un Dios de gracia, a un Dios que está con los brazos abiertos, esperándome para perdonarme. Y aun cuando yo puedo equivocarme y puedo fracasar y pecar, aun cuando el Señor tenga una reprensión para mí, siempre seguirá siendo por gracia. Cuando tenga una palabra dura para mí, seguirá siendo por amor y con amor hacia mí. Porque Él quiere mi bien. La gracia de Dios quiere mi bien. La gracia de Dios no es, no pasa nada. No, sí ha pasado. Pero Él trata con nosotros en su gracia, ¿no?, y nos hace valorar, y eso lo hemos dicho, lo hemos expresado muchas veces, ¿no? Bueno, con todo lo que le costó al Señor, ¿no? ¿Y qué estoy haciendo yo? Bien, pues eso es un buen concepto, eso es un buen concepto. La memoria de lo que Jesús sufrió por nosotros debe inspirarnos a derramar nuestras vidas en servicio a Él. O sea, si yo miro la cruz, miro gracia hacia mí. ¿Y eso qué me tiene que inspirar? Pues a derramar mi vida para Él, ¿no? ¿Era esto lo que quería decir San Agustín? Decía él, ama a Dios y haz lo que quieras. Esta frase puede ser de las que yo he dicho al principio. Oh, sí, eso decía Agustín. Pero entendéis lo que quería decir él, ¿no? Tú ama a Dios y haz lo que quieras. ¿Por qué lo decía San Agustín? Porque el que ama a Dios va a hacer
lo que le da la gana? No, todo lo contrario, ¿no? Tú ama a Dios y haz lo que quieras. O sea, cuando tu vida lo que te motiva es el amor a Dios, ¿qué vas a querer hacer? Las cosas que a Dios le agradan. Por eso Él dice, ama a Dios y haz lo que quieras. El nombre os lo debo. August, eso es. August dijo, oh, que tu gracia inspire siempre mi divino poder, que tu gracia inspire con divino poder mi alma. Seas tú la aspiración de toda mi fuerza y tuyos los días de mi vida. Salvado tan solo por gracia, esa es mi declaración. Jesús murió por la raza humana y Jesús murió por mí. Este es un escritor también, un hombre de Dios, que vivió como vivió, hay un testimonio de él, y él dice, bueno, pues la gracia de Dios es lo que tiene que ser mi inspiración cada día. Por la gracia de Dios, dice Pablo, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea, en el momento en el que lo dice Pablo, ¿no? Habían pasado ya muchas cosas y él dice, su gracia no ha sido en vano. La gracia no solo salva, también cambia. Eso es así. Estamos estudiando los atributos de Dios y como decía, creo que era Temple, decía, cuando estudiamos los atributos de Dios, no son un viaje para la mente, sino son un viaje para el corazón. Porque si estudiamos los atributos de Dios y solo nos queda en la mente, es un viaje para el corazón también. La gracia, estudiar la gracia de Dios no solamente nos tiene que llevar a que Dios nos salvó, todo eso, sino cambiarnos. ¿Qué se necesita para ser perdonado? Pues que Dios muera por ti. Eso es lo que se necesita, ¿no? Eso es gracia. Que Dios muera por ti. ¿Qué se necesita para creer y ser transformado? Que Dios viva en ti. Y eso es más gracia todavía. O sea, si en el momento en el que nosotros acudimos al Señor y para ser perdonados necesitamos la presencia de Dios, la gracia de Dios en nuestra vida, ¿qué necesitamos hoy? Más gracia todavía en nosotros. Dios no es un Dios mezquino, no es de la Virgen de la Hermandad de la Virgen del Puño. Él es un Dios dador. Su gracia es dar. Su naturaleza es dar. Por tanto, ¿qué necesito yo hoy para vivir mi vida cristiana, para creer más, para crecer y ser transformado? Pues más gracia cada día. Pero en todos los sentidos que lo hemos dicho, hermanos, no solamente en el sentido de cargar las tintas con lo que Dios hace, que fue todo evidentemente, sino que eso que Dios ha hecho y la gracia de Dios tiene que llevarnos a nosotros a vivir también su gracia, ¿no? A vivir su gracia. No porque querramos salvarnos, sino porque somos salvos. O sea, yo no vivo en la gracia de Dios hoy para que Dios me salve, sino vivo en la gracia de Dios porque Él me ha salvado. Ahí está la diferencia, ¿no? Ahí está la diferencia. Bien. ¿Alguna pregunta o comentario? Manuel. Yo creo que mientras que has estado predicando y diciendo frases de que dice Augusto M, todos los escritores que tú has mencionado, se me ha venido a mí una frase en la cabeza que no es de ningún escritor, que me ha venido ahora. Es tuya, bueno, dila. A ver. Simón dice que seguir a Dios tiene que ser la moral del cristiano, no el deber del cristiano. La moral del cristiano. moral. ¿Vale? ¿Sí? Porque el deber, ya el amor no es un deber, el amor es gratis, es gratuito, y es gracia. Uh-huh. Por eso debe de ser la moral del cristiano, no el deber del cristiano. Uh-huh. Sí. Sí, lo que yo he intentado hacer es guardar un equilibrio, ¿no? Porque al estudiar la gracia de Dios, la balanza se puede inclinar solo hacia un lado, ¿no?
y olvidarnos también de lo que, de nuestra parte también, no para salvarnos, insisto, nosotros no podemos añadir nada a nuestra salvación, pero sí vivir en la gracia de Dios es valorar lo que Él en su gracia ha hecho por nosotros. Y después la última pregunta que tengo. Has dicho, ¿no?, de que todos somos pecadores, ¿vale? Todos, ¿vale? Y aquí, pues en un proverbio, dice Proverbio 23, 17, no entiendo muy bien esto, dice, no tengas envidia de los pecadores. Somos todos pecadores. Pienso que debería decir, no tengas envidia del pecado. No, pero vamos a ver, cuando decimos que todos, cuando he dicho que todos somos pecadores, lo he dicho en el contexto de que para recibir la gracia de Dios todos somos pecadores, ¿no? Y cuando decimos en un contexto nuestro aquí que todos somos pecadores, lo que entendemos es que al final es vivir por gracia, es que exactamente. Proverbios, el libro de Proverbios nos muestra dos caminos, el camino de los justos y el camino de los pecadores, ¿no? Los justos son los que intentan obedecer a Dios, vivir para Dios, y los pecadores son aquellos que, entonces lo que dice ahí es, no tengas envidia de esas personas en concreto, ¿vale? Bien, Jerónimo, ¿puedes terminar una oración?